La vivienda es mucho más que las paredes que nos separan del exterior y nos protegen del frío o del calor. La vivienda es también el lugar donde se abren nuestras posibilidades o se cierran, dependiendo de cómo es esa experiencia. Es el lugar donde soñamos, donde nos encontramos con la comunidad o donde nos alejamos de ella. La vivienda es un sueño, es la posibilidad de invertir, es el futuro para muchos de los chilenos y chilenas. Sin embargo, la vivienda atraviesa una crisis. Muchos de nosotros tal vez no podemos ni siquiera pensar en tener una vivienda, porque se ha desacoplado el ingreso de la posibilidad de comprarla. Tenemos mucha oferta en algunos sectores y mucha gente esperando por una casa. ¿Cómo podemos resolver este nudo que hemos ido formando a lo largo del tiempo? ¿Tenemos todos que tener una casa? ¿Podríamos vivir de una manera más móvil? ¿Cómo podría ser el futuro de la vivienda de los chilenos y chilenas? Esa es la conversación que nos convoca hoy en Hélice. Y para eso tenemos un representante del Estado, un representante de la academia y un representante del sector privado, para tener aquí esa conversación necesaria que permita construir futuro. Bienvenidos a Hélice. Tal como planteábamos anteriormente, la conversación sobre la vivienda es una que nos convoca de manera muy profunda, porque donde vivimos experimentamos la vida, a través de esa experiencia conocemos el mundo, pero también ahí tenemos la posibilidad o no de hacer comunidad, sufrimos más o gozamos más en esos contextos, y la calidad del lugar donde vivimos también determina mucho nuestra experiencia cotidiana. La casa nos constituye. Y es por eso que hoy queremos hablar de esto con tres personas que provienen de estos tres mundos que siempre tratamos de articular en Hélice, y los paso a presentar. La primera de ellas, Margarita Green, académica de Arquitectura de la Universidad Católica. Muy bienvenida. Gracias. Estamos también con Lorenzo Dubois, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la región de la Araucanía. Bienvenido. Muchas gracias. Y Roberto Acosta, director del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A los tres los quiero invitar primero a un juego que hacemos en Hélice, y es elegir una palabra, un concepto que para ustedes sea particularmente relevante por la razón que ustedes saben, y que nos cuenten, porque así entendemos un poco mejor desde dónde miran el mundo. Y les vamos a ofrecer algunos de esos conceptos, como calidad de vida, déficit habitacional, subsidios, suelo, costos. Me encantaría saber cuál es tu palabra, Margarita. A ver, de eso elijo inclusión social. ¿Por qué? Ya, mira, es que inclusión social lo encuentro, mi tema es la vivienda, soy arquitecto, urbanista, y encuentro importantísimo que entendamos que la vivienda no es solo proveer la casa y que te proteja de la intemperie, sino que también es como el paso que tú tienes de entrar a la ciudad, a las oportunidades, a la comunidad. Entonces, la vivienda, si no tiene esa inclusión social en que recibe a todos, Te deja fuera. te deja fuera, no solo de tu casa, que es como el primer shelter, cobijo, ¿ah? Sino que también de todas las oportunidades que te ofrece la ciudad. Entonces, Total. para todos, inclusión social. Lorenzo. Yo elijo costos, costo de la vivienda, que es un tema que ha estado súper en boga, finalmente si el precio de la vivienda va a seguir subiendo o no. Entonces, a mí me gustaría un poco desmitificar y desagregar un poco qué significa el precio de la vivienda. El precio de la vivienda se desagrega principalmente por el suelo y por el costo de la construcción del proyecto. Dentro de eso el suelo es finito, entonces hay un tema que hay que conversar y hacerle un doble clic para ver de qué manera no dejan, si es finito, el precio, en la medida que quedan menos terrenos, el precio va a subir. Entonces hay que ver cómo destrabamos eso para que pueda bajar el precio del suelo. En términos generales, el costo como un nudo que está trabando la conversación de la vivienda y sobre el que no comprendemos bien. El concepto que yo elijo es suelo, principalmente porque Relacionado con lo que estaba planteando muy Lorenzo. relacionado con lo que plantea. Hoy día el suelo tiene en general una baja tributación, hay suelos bien ubicados que finalmente quedan en engorda y no se utilizan, y que efectivamente hay que generar una ley de suelo y que nos permita de ¿Quedan alguna manera engorde? manejar. Como, Exacto. como que en las el fondo vacas, como se- que quedan abandonados y abandonado crecen para su que valor. crezca su precio en el fondo. Entonces se transforma como un negocio en sí mismo el suelo, cuando el suelo debiese ser pensándose en cómo construyo la ciudad, digamos, cómo yo de alguna manera utilizo ese suelo para ir mejorando la vida, digamos, del ciudadano o de la localidad en donde se está, digamos, adquiriendo. Entonces yo creo que hoy día el suelo tiene un concepto de negocio por sí mismo, y yo creo que deberíamos
tratar de regular de mejor manera ese concepto de negocio, porque hoy día tiene un valor que a veces no nos permite poder construir viviendas solo por el valor del suelo. Entonces, creo que ahí hay un tema. Hay países en Europa, también aquí en América Latina, que el suelo no es solamente para construir un gran conjunto digamos, de proyectos de 5.000, 7.000, 10.000 UF para sectores, digamos, más acomodados, sino que te obliga, digamos, cuando uno tiene un suelo y crea ciudad, obligadamente tienes que generar porcentajes que van a los sectores vulnerables, porcentajes que son de equipamiento, porcentajes que son de áreas Para promover verdes, diversidad, que de alguna riqueza, manera, acceso, exacto, que, pero que nos vuelve aquí, ¿no? Exacto, y muchas veces ese alto costo del suelo no permite que uno pueda sacarle un mayor valor, digamos, al terreno desde el punto de vista del desarrollo de proyectos. Lo que plantea el suelo también como una potencial herramienta de inclusión social, pero inevitablemente deja ahí otra conversación que tú también anticipaste y tiene un poco que ver con la planificación y comprender que planificar una ciudad es pensar en qué tipo de vida queremos para los ciudadanos, ¿no? En los últimos años, las Naciones Unidas, etcétera, se ha hablado mucho del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, como te digo, no es el derecho a como los edificios, es el derecho a una vida en comunidad, a una vida en progreso, a tener acceso a la educación, a la salud, etcétera. Es la base. Entonces, yo creo que a través del tema de la vivienda, que es la primera pata, entendiendo para mí la vivienda con todo lo que implica, parque, parvulario, vereda, acceso transporte público, etcétera. Entonces, eso para mí es vital y lo que estabas diciendo recién me parece súper verídico esta cosa. Y cuando usó la palabra engorde, yo la encuentro más delicada que la que uso yo, que se llama especulación. ¿Ya? Que cuando tú tomas un terreno, lo guardas y esperas que suba, entonces con ese ganancia, digamos, eventualmente ganas mucho dinero. Cosa que está bien ganar dinero. El problema es que probablemente ese dinero debiera ser el suelo al final, ese debiera ser compartido, o al menos por todos los chilenos. No puede ser que sea, te fijas, que se suba el precio por una infraestructura y que la persona que le tocó la suerte que le pusieron una estación de metro al lado tenga una ganancia desmedida. Eso debieran haber, y hay legislaciones Exacto. que lo recuperan. Y con eso después tú puedes comprar terreno para tener casas mejores ubicadas, etcétera. O sea, para hacer una repartición más O equitativa. sea, el Creo suelo que en general no solo como un bien que se transa, sino como algo que se pueda compartir ese bien común, es ¿no? que ese se supone que es como la vocación del suelo, Exacto. pero el suelo se ha transformado en un tema de inversión. Y no solamente de los capitales internacionales que invierten en comprar terreno. En el sur de Chile hay mucho terreno por estas, se me olvidó el nombre que tienen, ¿ah? Como concesión, Estas como bolsas de inversionistas, Sí, claro, y que fondos. compran terreno y están esperando este engorde, como lo Exacto. dices tú, que suba el valor. Y eso necesitamos legislación para eso. ¿Qué opinas de eso, Lorenzo? Es un tema complejo. Dentro del precio de la vivienda, el suelo no es, o sea, no es el factor más relevante, pero sí es un tema importante. Sobre todo en lugares como Santiago, ¿no? En la región metropolitana, donde a propósito de los límites que se han delimitado, eso solo es un sistema de engorde, por lo que entiendo. Claro, pero parte del mercado finalmente funciona así. Entonces, ahí es donde también el Estado también tiene que tratar de ir liberando suelo. Liberando suelo de qué manera, generándole beneficios constructivos mejores a zonas que tienen baja densidad, baja constructibilidad, y ahí uno puede ir liberando y para proyectos puntualmente del Estado. Porque finalmente el privado está en todo su derecho de poder especular o engordar, porque finalmente así es el mercado. Triste o no, es así, finalmente no podemos hacer mucho más. Pero el Estado podría generar esa ¿Te parece triste? Es que así es el mercado. Algunos aprovechan, algunos no. Puede que esté dentro de la misma industria, puede que no. Es así el mercado. Me interesa un poco tu mirada porque el mercado y el sistema de mercado que tenemos en Chile es uno que también gobierna en buena parte del mundo, pero no en todos los países se entiende de la misma manera. Entonces, tal vez tú tienes una mirada de otros lugares que lo hacen mejor. Claro, de hecho en otros países, no sé, Holanda, por decirlo, aquí Colombia también, lo que les comentaba recién, en el fondo tú al tener un suelo, el Estado te exige que dentro de ese suelo tengas que de alguna manera establecer ciertos porcentajes que sean, digamos, para viviendas vulnerables, cosa que aquí no se da, digamos, aquí en el fondo muchas veces pasa que cuando ustedes saben en el fondo que los conjuntos, digamos, de mayor valor van hacia el barrio alto en el fondo y la segregación que existe en la ciudad es grande, o sea, Santiago es una ciudad segregada en general. Entonces, finalmente, y eso
Es porque no hay una política de suelo, una ley de suelo, en el fondo. Nosotros tenemos planes reguladores metropolitanos, planes reguladores ¿Por comunales, qué en no hay? fin, que de alguna manera van condicionando ciertas zonas, pero finalmente no van hacia a lo que realmente se necesita, que es construir ciudad finalmente. O sea, el suelo no solamente, como muy bien dijo Margarita. Margarita, me pasa que en el fondo nosotros cuando tenemos un suelo necesariamente tenemos que, cuando construimos ciudad, llevar equipamientos de salud, llevar equipamientos de educación, llevar equipamientos que estén asociados a las organizaciones sociales, digamos, llevar la red de, digamos, Transporte. de transporte. Entonces, finalmente, me pasa que frente a un paño nosotros deberíamos tener una fórmula que nos permitiera de alguna manera establecer ciertos porcentajes, digamos, obviamente conociendo y reconociendo el territorio, que nos permitan en el fondo no solamente utilizar ese terreno para generar grandes proyectos inmobiliarios, sino que construir en el fondo ciudad. Y nos pasó mucho a nosotros en la época en donde necesitábamos generar mayor cantidad de vivienda, en donde muchas veces, por un tema de necesidad, son épocas distintas del país, en donde, claro, nosotros adquiríamos suelo y llevábamos muchas viviendas que finalmente terminaron en hacinamiento y en problemas grandes, pero hoy día, considerando que Chile es un país que tiene un ingreso per cápita de $31.000, estamos en el fondo en una situación en donde no podemos seguir pensando que el suelo es un negocio. Yo creo que hoy día tenemos que, de alguna Repensar manera, esa ver pregunta. cómo repensamos y lo trabajamos de mejor manera, porque creo que hoy día ese es el salto de calidad que tenemos que dar, creo yo. Micro para agregar 10 segundos cada uno y vamos al que viene. Ya, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo. Creo que el tema de lo importante es ser capaz de recuperar las plusvalías del suelo para poder compartirlas entre todos. Y también detrás de aquí hay otra cosita que está, que creo que también es muy importante en términos de los gobiernos, que tampoco nosotros, como buen país latinoamericano, somos de altos y bajos. No hay una estabilidad. Y entonces la vivienda y el suelo se transforman en una cosa que es como una inseguridad. Entonces se transforma en un bien de inversión, que lo entiendo, la casa como una inversión, pero no es preocupación del MIMBU. Proveerle el MIMBU no tiene por qué entregarle una pensión a los chilenos, tiene que entregarle hábitat, no pensión. Entonces ahí se confunden los temas. Exacto. Lorenzo, ¿tú tienes? Sí, con respecto al tema, bueno, el tema del Estado ha hecho una muy buena política habitacional, creo que es sumamente importante a través de los programas de Decreto 1019, que ha logrado, en Santiago desconozco si se ha logrado bien el propósito, pero en regiones sí se ha logrado de posicionar proyectos que logren integrar socialmente y además que estén bien posicionados. Entonces, bajo esa misma línea, yo seguiría explorando para poder tratar de potenciar ese tipo de decretos, porque creo que lo han hecho muy bien. Excelente que nos traigas una mirada de regiones, porque no solo somos un país muy segregado, sino que somos un país muy desigual y muy centralista. Y por lo mismo es importante que aquí hablemos de las otras realidades que no son solo las de la región metropolitana. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a volver con muchas cosas que quedaron sobre la mesa y que nos permiten comprender mejor esto que a todos nos convoca, porque ¿quién no quiere tener su casita? Esa es la vida, ¿no? Tal vez. Vamos a una pausa y volvemos con más. Oye, los voy a invitar a volver y volvemos acá porque esto está muy acalorado. Miren, se apagó la cámara para hacer nuestra pausa y se desataron acá tantos temas que vamos a tratar de recuperar en este bloque. Y quisiera hacer eso, recuperar algunas de las cosas que ustedes dejaron en nuestra primera conversación. Una de ellas es algo que tú mencionaste y es como, si yo tengo esta casa en este lugar que terminó siendo súper estratégico, le instalaron una estación del metro y multiplicó su valor por 10. Parte de ese valor no debería ser mío o debería ser recuperado, así lo planteaste, para poder hacer inversiones en otras cosas. Explícame mejor ese concepto porque yo creo que estamos muy lejos de comprenderlo, ni siquiera lo sabía. Claro. Bueno, o sea, eso se habla de recuperar las plusvalías del suelo, o sea, lo que ganó el suelo. Muchas veces... ¿Bajo qué argumento? Porque el argumento es que en Chile que mi cosa es mía, la propiedad privada es una constitución muy fuerte, ¿no? El argumento es que muchas veces lo que se invirtió y subió es porque lo invirtió el Estado. Claro. Puede haber sido, por ejemplo, un parque, el Bicentenario, o puede ser una estación de metro. Claro. Entonces, el Estado, la plata de todos los chilenos, pone un montón de plata y todos nos beneficiamos, pero algunos más que otros, como George Orwell. ¿Ya? Entonces, eso lo que estoy diciendo no es que esa persona no gane. Yo encuentro que tiene derecho, por último, que tuvo buen ojo. Gana, pero bien, se reparte la poco. ganancia Exacto. con el Estado que hizo una inversión. Porque el suelo tiene una característica muy especial, es único. El suelo de Chile es único. Ahora,
bien como todas estas cosas no son verdades absolutas, porque se puede densificar y generar Claro. más, que me parece, uno de ustedes lo mencionó. Por ejemplo, te digo, nosotros hace un tiempo hicimos un estudio muy lindo que partió de otro estudio que hizo otro colega, que después trabajó en el mismo también, y que fue con respecto a que en torno a las estaciones de metro en Santiago, perdona que mis ejemplos sean en Santiago, pero Está bien, está bien. donde Para los eso may- estamos con Lorenzo. los mayores problemas suceden en Santiago. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que solamente ocupando, sin siquiera cambiar la legislación, en los entornos de metro en Santiago había crecimiento de suelo, posibilidades para 10 años en Santiago. Entonces nos encargaron a nosotros, un ex Analizar ministro esas acá, oportunidades. exactamente. Hicimos un estudio con la Cámara, trabajamos con la Cámara y estuvimos viendo por qué no invertían. Porque ¿por qué invirtieron, ponte tú, en la línea 1 hacia la parte rica? Todo se cerró. Para abajo tuvo 20 años que no pasó nada. Seguían y todo. Bueno, y ahí hay que resulta que el sistema nuestro es, a ver, nuestros empresarios son de poco riesgo en la Sí, Cámara. Eso eso fue una de nuestras. transversalmente, cualquier sector. Entonces, eso fue, por ejemplo, uno de los resultados, conversando con ellos. Entonces, hablábamos que en esos casos que la inversión no es tan segura, a lo mejor el que tiene que partir haciéndolo es el Estado. Claro. El Ya. Estado tiene que hacer proyectos Efectivamente. emblemáticos. Vamos a este concepto de recuperar la plusvalía. ¿Se hace en otros Sí, países? sí. ¿Dónde? Hay en muchos. Dame tres. En Estados Unidos, en Francia, En Holanda también. ¿Mm? En Holanda también. En Holanda también. No países comunistas propiamente, así que digo yo, para plantear No, conceptos porque que es sean obvio. No, pero posibles Cuando en tú nuestro haces marco, ¿no? Y de hecho, cuando tú también se hace, a veces lo puedes hacer para el revés. Que, Sí. por ejemplo, tú puedes tomar un terreno que es malo, que el Estado, comprar los malos, invertir y hacer un parque maravilloso al medio. Y después vender las primeras líneas más caras, recuperando parte del costo que tú hiciste porque ese terreno subió de valor. O sea, puedes hacerlo tú también de adrede. Sí. Y después meter ahí entre medio vivienda social más subsidiada y generar la inclusión social, la mixtura, Total. el bienestar. Lorenzo, quisiera ir contigo en relación a algo que también quedó instalado en el primer bloque, y es que un poco aquí no hay ley. No hay ley, no hay ley literalmente, pero no hay ley, no hay norma, no hay claridad sobre cómo uno podría hacer de la planificación urbana una herramienta efectivamente que permita resolver muchos de los problemas que planteamos en el primer bloque. Y me encantaría saber cuál es tu perspectiva respecto de cómo lo hacemos y qué podríamos hacer mejor, integrando también la valiosa mirada que tienes desde las regiones. Sí, me parece súper importante la mirada de la región metropolitana, pero finalmente lo que pasa en regiones es distinto. Si bien existe la inequidad social, también no es tan exagerado como aquí, como en la región metropolitana. Entonces, en ese sentido, en relación a lo que decía Margarita, es importante finalmente el Estado que asuma un rol importante en el sentido de, en regiones pasa mucho que finalmente invierte en una zona que, como bien decías tú, que tiene menos valor o que... y finalmente genera esa inversión. Dentro de esa inversión hay programas sociales como el decreto 1019 que llega y te exige poder construir programas habitacionales que estén sujetos a ciertas condiciones de localización. Entonces, que tenga un lugar de salud, que tenga equipamiento general comercial, un montón de puntos, son 7 puntos que busca una buena localización. Y lo que hace es que yo integre un proyecto socialmente en una buena ubicación que además esté bien adaptado. Entonces, finalmente, ahí el rol del Estado, con la política habitacional, que lo ha hecho muy bien, cumple con todo éxito ese desafío. Entonces, en ese caso, ya hay un buen un proyecto habitacional. El privado, que el D619 es una mixtura entre una empresa inmobiliaria constructora que trabaja para el Servio y para el Estado. Para el Servio y para el privado, entonces porque vende la vivienda. Entonces ahí llega un privado al frente y quiere invertir, porque finalmente ya hay una inversión pública, hay un buen programa habitacional y finalmente se genera una plusvalía, en ese caso no tan solo para la vivienda de alto estándar, sino que en este caso para la vivienda claro. social. Y finalmente ellos tienen una restricción para poder vender. En 5 o 10 años va a depender del estrato social que estén, y ellos después, esta misma ubicación empieza a generar plusvalía y después pueden vender. Y ahí se genera también una movilidad social, porque finalmente que al frente hay un privado, entonces lo que ellos compraron a un precio después va a ir subiendo, porque también el sector va subiendo. Oye, es súper interesante lo que planteas porque
da en el punto de cómo se puede ir colaborando entre dos sectores y los riesgos los puede tomar primero el Estado y después se puede generar un valor más compartido, pero nosotros tenemos un stock, ¿no? Tenemos una historia antes de este decreto, antes de todas las políticas que puedan haber sido asertivas, tenemos un pasado no tan asertivo y ese pasado hay que repararlo y eso ha sido muy difícil, particularmente en la región metropolitana, y me encantaría saber qué se hace cuando ya la cuestión está cocinada. Bueno, ahí yo también darle un poco de tranquilidad en el sentido de que el Estado sí está trabajando en temas asociados incluso a las plusvalías. Nosotros hacemos algunos llamados asociados al DC-19 aquí en la región, en proyectos específicos. Tenemos en la Florida, tenemos en Ciudad del Niño, tenemos en La Hondonada, en el fondo que lo estamos preparando para un DC-49, pero que también va en la misma línea, el Vistas del Águila que les comenté recién, la Platina, que finalmente lo que hace es una mixtura de soluciones entre el DC-19 y el DC-49. Trata de no decir tanto el número porque a quién le importa el número. Queremos saber qué es eso. Hace una mixtura muy grande entre el subsidio que es para sectores medios con el subsidio para sectores vulnerables en el fondo y que nos permite de alguna manera generar. Empezar a generar integración. Y cuando se hace un llamado especial, nosotros hacemos concursos especiales en donde nosotros ponemos el suelo como parte del llamado, entonces la empresa, nosotros le entregamos a la empresa inmobiliaria, en este caso, en un caso un DC-19 el terreno, y lo que hace la inmobiliaria es que me entrega en especies, digamos, una propuesta de construcción. Entonces yo le entrego un suelo, y la empresa inmobiliaria lo que hace, que en el fondo con los fondos de financiamiento subsidio que tiene el DS-19, más la venta libre obviamente, genera un modelo de negocio que finalmente nos ha funcionado bastante bien porque ha permitido que empresas que no estaban ligadas siempre al servicio hoy día estén construyendo con nosotros y hemos logrado en el fondo generar una alianza público-privada bastante más potente. De hecho, nosotros con la Cámara Chilena trabajamos harto de la mano acá en la región metropolitana porque entendemos que hay hartos dolores, pero también trabajamos con muchas organizaciones, también trabajamos con la academia, obviamente, y el tema de construir ciudad hoy día y tratar de eliminar esa inequidad la estamos haciendo justamente con generar estas pequeñas ciudades dentro de algunas comunas. O sea, yo los invito a conocer La Platina, que es un conjunto que está casi en el corazón de La Pintana y que la verdad es que es un conjunto de viviendas sociales para sectores vulnerables en donde, por ejemplo, toda su red eléctrica es soterrada, por ejemplo, cosa que para la gente de La Pintana era una situación absolutamente novedosa. Para cualquier persona en Santiago. Sí, pues, entonces finalmente el Estado hoy día sí se está poniendo de alguna manera los pantalones frente a esta necesidad de construir una ciudad más equitativa. Yo creo que eso es un poco el término que nosotros utilizamos mucho, como cómo construimos una ciudad más equitativa para evitar eso que tú mencionas, Margarita, que en el fondo, si yo vivo en el barrio alto, me aseguro una buena calidad de vida, pero si yo vivo en La Pintana, chuta, con suerte tengo un centro de salud. Lorenzo, sí, vuelvo al caso de regiones porque los invito a ver. Lo que pasa es que nosotros hablamos mucho del DC-19 y DC-49, que finalmente para nosotros es muy habitual, pero finalmente vamos de nuevo a la simplificación. No. El decreto 49 está enfocado a viviendas vulnerable y se califica la vulnerabilidad en base al registro social de hogar. Los que están bajo 40% califican como vulnerables y la vivienda es directamente para ellos. Y el caso del DS-19 está una mixtura entre vulnerable y medio. Entonces, vulnerable se lo paga, claro, y cumple muy bien el propósito de la integración. Son tres tramos en el fondo. Son tres tramos, el vulnerable, intermedio y medio. Que el intermedio y el venta medio, libre también. Y venta libre que va al mercado. Que va bonificado y también la diferencia al mercado, que tiene que poner un crédito hipotecario. Entonces, esa es la diferencia principal. Pero quería hacer la invitación en regiones porque finalmente este DC-19, finalmente lo que tiene, uno va a ver las obras, primero, la calidad es la misma o muy similar a la de una vivienda de 3.000, 4.000 UF en región. Tiene piscina, tiene una buena aislación térmica por la condición de la Araucanía, por la exigencia térmica que tiene un buen nivel de estándar de construcción, entonces finalmente no se ve mayor diferencia. Así y la vivienda social también, ojo. Eso es muy interesante. Oye, mira, nos vamos a ir al siguiente bloque, pero quisiera darles la oportunidad de que literalmente en 10 segundos dijeran un nudito que tenemos que desatar para resolver algunos de los enormes problemas que tenemos en este ámbito. Margarita. ¿Qué me dijiste primera? Es que la integración social es lo que habría dicho, lo segundo sería el suelo, que es lo que hemos estado hablando. Yo diría gestión, hablaría, en términos de gestión. ¿Gestión del territorio? Gestión y de gestionar, a juntar... que esto ocurra. Mira, un ejemplo muy bueno de gestión, Providencia. Providencia, don Germán Banen, fue un arquitecto premio nacional, hizo un proceso de gestión extraordinario. Con la legislación que hay, que es bien mediocre, como digo, la legislación nuestra urbana, logró todo el desarrollo de Providencia, de ser una ciudad jardín, en un barrio que se densificó
como con parques, que se mantienen sus habitantes, que tiene... Mira, Ya. es un Alguien que ejemplo, tome a ese, través de, ese de pandero. gestionar proyecto a proyecto, usando, estirando, transaba con el de la Cámara, con el del mismo, con el del municipio y lograba los juntados en una Hacer mesa esta mesita. y los Te gestionaba. voy a dar a ti 10 segundos. Sí, yo voy un poco en lo mismo. Yo creo que tiene que ver con gestión y principalmente el poder acelerar la llegada de los servicios y equipamientos a la Eso ciudad. está Yo creo que eso terminando. es algo que es muy lento y que necesitamos buscar cómo Gestión. acelerar. Gestión. Por eso digo que Sí, va muy de la tienes toda mano. la razón. Sí, ¿Alguno para en cerrar? 10 segundos, permisología. Ya. Es importante. Permisos. Sí, sí. porque- Permisología. Permisología es un tema. Sí, pero mientras más rápido podamos sacar los proyectos, finalmente podemos avanzar y el costo también nos sigue aumentando. Entonces es un temazo. Vamos a ir a hacer una pausa, pero esta mesa está que arde. Necesitamos como 3 horas y media para hablar de esto, pero tenemos solo este programa, así que volvemos enseguida con más de Hélice, encuentros que construyen futuro. Vamos a volver con este bloque. Es que, no, te juro que nunca hemos tenido un grupo tan entusiasta y apasionado, es que así son que los muchos. tengo que andar Qué amplio el tema. conduciendo. Sí, Es muy amplio el tema, es muy amplio, apasionante y queremos volver sobre algunas de las cosas que quedaron pendientes de los bloques anteriores. Pero para inspirar esta conversación, y quiero dejar sobre la mesa algunas cosas que se dijeron en la pausa. Uno, tenemos que hablar de cómo se hilvana, se teje mejor la coordinación con el desarrollo de servicios adecuados para que estos centros urbanos de buena calidad estén efectivamente más integrados a lo que requiere cualquier persona para vivir. Servicios, transporte, y hablamos también sobre ciertos estándares que han crecido mucho y que son realmente un referente en Latinoamérica. A los chilenos nos cuesta mucho celebrarnos, pero vamos a darle un tiempito a la celebración también. Después de que veamos un video que les quiero compartir, porque ha sido bastante icónico también para la prensa en términos de cómo podría ser tal vez la vivienda metida en una comunidad, creada por una comunidad y que permite promover también la comunidad. Veamos el caso del barrio Maestranza 2. El día de hoy vamos a ir a la obra de construcción del barrio Maestranza Ucamau 2. Hay una delegación de 8 familias que una vez al mes van a la obra y la constructora da los estados de avance, también plantea las dificultades que está teniendo la obra y lo que viene hacia adelante. Maestranza 2, al igual que Maestranza 1, privilegia los espacios comunes, los espacios de encuentro. O sea, está pensado, está diseñado para encontrarlo, para crear comunidad. Igual viví en como una vivienda social, por decirlo así, por mi mamá, porque mi mamá igual muchos años atrás se ganó el subsidio y nosotros vivíamos en Maipú. No había como comunidad, que eso es lo que nosotros buscamos hoy en día. Antes los proyectos los adjudicaban las empresas y bueno, ahora los adjudicamos nosotros mismos. Toda la gente que va a vivir acá los conozco, ya que tenemos reuniones constantemente, las asambleas, entonces son 20 personas que nos juntamos y nos conocemos. La ciudad que construye la dictadura y que le dan continuidad a los primeros gobiernos de la transición tiene que ver con una ciudad entregada al diseño de las grandes inmobiliarias. ¿Qué hacían ellos? Construían y después buscaban la demanda. O sea, primero tenían la construcción y decían, ya, ¿quién necesita casa? Y buscaban los listados y decían, tú, y la gente llegaba a habitar por primera vez el barrio sin conocer al que vivía al lado, al frente, nadie. Entonces, no había ningún tipo de identidad entre aquella gente. ¿Qué es lo que construimos nosotros? O sea, y esto hace un decenio, no es tanto tiempo atrás, la participación de la gente. Y tomamos decisiones en todo. Por ejemplo, acá en el barrio Maestranza se toma la decisión desde dónde vamos a vivir. Este terreno lo decidimos nosotros. Siempre fuimos parte del proceso. Nos tocó elegir el color de los departamentos, el piso. Ahora nos va a tocar elegir el departamento en el que vamos a vivir. Yo elegí el piso 3 porque mi hijo lo quería. Pero lo único que puedo decir, gracias a Dios y a mí igual, que fui perseverante y nunca bajé los brazos hasta el día de hoy. Quisimos traer este caso a la mesa porque efectivamente, probablemente aquí tendría que estar un cuarto personaje, que es el que representa a todos los que viven en estos lugares y que muchas veces sus necesidades no necesariamente están en la conversación, y eso podría explicar de buena manera por qué no hay acceso a un colegio, por más difícil que sea traer el colegio, tal vez no estuvo antes en la ecuación integral de qué significa la vida para una persona. Entonces, lo primero que quería es recoger brevemente sus comentarios sobre las reflexiones que les trae este mismo caso a ustedes desde sus propios quehaceres, y voy a partir contigo para innovar.
Sí, o sea, en el fondo hoy día la política pública asociada a la vivienda trabaja mucho con las organizaciones sociales. De hecho, yo creo que hoy día el potenciar el trabajo con las organizaciones sociales es algo que ha empujado. El Ministerio de Vivienda históricamente es un ministerio bien social, a pesar de que construimos vivienda, etcétera, es un proyecto que trabaja mucho con la ciudadanía. Y antiguamente, como muy bien dice Alan, el dirigente que sale en la foto, que lo conozco muy bien, además, toda su gente, ellos además tienen una organización que es Ucamau, que tiene una capacidad de generar procesos, digamos, asociados a proyectos que son muy positivos. Tienen gente Porque ellos pidieron, de hecho, que el paño fuera en un lugar donde pudieran Exacto. llegar Ellos al metro son muy C. participativos, o sea, de hecho participan desde el diseño del departamento en adelante. Entonces, hay distintas fórmulas de participación, pero yo creo que en este caso Ucamau es como un ejemplo muy claro de aquellas organizaciones que trabajan durante todo el proceso, o sea, en el diseño, hacen seguimiento a la obra, levantan cuando hay algún tipo de problemática en el fondo. Las organizaciones sociales para nosotros son parte de este proceso y no lo impiden ni Serían detienen el deseables. proceso. Para nosotros es deseable porque finalmente son ellos los que van a llegar a vivir ahí y finalmente son ellos los que van a tener que valorar de alguna manera la vivienda. Lorenzo, ¿qué opinas? A mí me parece fantástico, creo que la política habitacional lo ha hecho muy bien en ese sentido y hay que seguir bajo esa misma línea. Creo que esa participación, la mesa donde se pueda sentar el Serviu, la familia, el privado para poder construir, creo que ese es el camino. Así que totalmente de acuerdo y seguir impulsando esa línea. Creo que de todas maneras es la forma. Oye, ¿y qué te pasa con eso que comentaba justamente en el video y decía, ahora nos adjudicamos nosotros las personas, nos adjudicamos el proyecto? ¿Cómo reciben eso desde la Cámara, donde me imagino antes recibían directamente los proyectos? Es que es un modelo a un programa que finalmente el programa hay una alternativa de que se lo adjudique la misma persona y después ellos mismos en esta mesa participativa se trabajen el proyecto y la otra alternativa es que el privado lo haga. Son distintos modelos y totalmente válidos los dos, así que... ¿Les acomoda? Digamos. Sí, de todas Funciona, maneras. Sí, que haya funciona. diversidad. Sí. ¿Y a ti, Margarita, qué reflexiones te trae eso? Bueno, me trae recuerdo nada menos que Fernando Castillo Velasco, que es el que está ahí, no en persona, Bueno, su pero hijo digo, hizo el y su proyecto. hijo, que salió Premio Nacional de Arquitectura por eso. Es un proyecto precioso, es una herencia que viene de nuestro maestro, Fernando Castillo Velasco. Pero yo te quería decir que tú sacaste el tema del subsidio a la demanda, o sea, lo celebro tremendamente y creo que la unión entre gobierno local, central y comunidad es vital y me parece fantástico con las empresas constructoras también. No, lo que yo te iba a decir es que fíjate que esa crítica que hizo ella al subsidio a la demanda, yo lo encuentro un poco injusta. Creo que Chile, yo antes dije que Chile ha innovado muchísimo en vivienda, en el ministerio, y en un momento uno de los grandes inventos fue el subsidio a la demanda. No funcionó todo perfecto, no estoy diciendo que todo sea perfecto, ¿Puedes pero explicar bien qué es el subsidio? el subsidio a la demanda fue que por primera vez fue un invento chileno, ese que salió de acá en los años 80, y que lo que se hizo que en vez digamos, la típica era que antiguamente, muy antiguamente, porque Chile dejó de construir conjuntos habitacionales en los años 40, yo creo, después ya dejó, siempre se contrataban empresas. Bueno, entonces, pero digamos que el gobierno construía y por otro lado seleccionaba a una gente que necesitaba y los emparejaba. Y de repente con el modelo neoliberal, ¿qué se hizo? Se dijo, ¿saben qué más? Mejor vamos a subsidiar a las personas. Usted tiene mérito para que yo lo ayude para adquirir una casa, lo selecciono y le doy una especie de cheque, vale por tanto. Y fue muy bueno en el sentido, ¿por qué? Porque incentivó mucho la construcción en su momento y la competencia. Porque las empresas constructoras podían construir viviendas con ciertas condiciones porque sabían que iba a aparecer una demanda a comprar. Y era muy libre mercado, o sea, esa es la política de libertad, yo elijo donde quiero vivir, o sea, la idea suena precioso. Y se exportó a Latinoamérica completo, que fue, además, el problema no es la idea, es que no se vieron los vicios que eventualmente podía haber. Exacto. No se Entonces, la conocieron. idea primera era buena, pero hubo una serie de vicios que tiene que ver, como he dicho yo ya varias veces aquí, con la legislación, que no habían lo suficiente. Entonces hubo abusos, se construyeron viviendas malas, etc. Margarita, Pero el sistema no era malo. La idea de que una persona, el gobierno, le diga, mira, efectivamente tú ameritas, y yo es un poco lo que avalo, y yo lo que te estaba diciendo antes, creo que podrían hacer lo mismo hoy día en conjunto con los bancos. Oye, el gobierno da ese aval. avancemos porque nos quedan 2 minutos cerrados, entonces quisiera avanzar sobre el elefante rosado en la habitación, que es ¿por qué no tenemos una ley decente? Lo han dicho todos de distintas maneras. ¿Quién tiene una ley buena? ¿Qué debería haber esa ley?
súper cortito. Ya, hay una ley buena, que es la ley de emergencia habitacional, ya que salió, digamos, justamente para cubrir el déficit. Ustedes saben que hay un déficit de más de 650.000 viviendas, nosotros estamos atendiendo las 260.000, y creo que en ese sentido esta ley ha ayudado a cubrir varios vacíos que de alguna manera teníamos en el sistema. Pero claramente hoy día estamos al debe en una ley de suelo, en cómo de alguna manera Que permita hacemos resolver ese problema ese que problema planteamos de en el bloque inequidad, uno. efectivamente. Yo creo que hoy día desde mi perspectiva, hoy día ahí hay un debe y creo que tenemos que avanzar hacia allá, porque creo que al menos en vivienda y en proceso, como dice Margarita, Chile tiene mucha experiencia, hoy día tenemos experiencias que importamos y también que creamos nosotros y que funcionan bastante bien. De hecho, el decreto 60, no es el decreto, Sí. el programa que mencionaba Margarita hoy día también queremos replicarlo porque efectivamente funcionaba bien. O sea, era un programa que funcionaba bien. El problema fue la calidad de lo que se ejecutó en muchos casos y dónde se ejecutó. Y los bordes. Exacto. Oye, ¿y esa ley de suelos tiene piso político? O sea, por ejemplo, el sector de la Cámara está contento con la idea de una O ley sea, de hoy suelos. día lo que más a mí, porque lo que pasa es que ahora nos hemos centrado en la vivienda pública. Yo también quiero entrar en el tema de la vivienda privada, porque finalmente hoy día hay un sobrestock grande a nivel nacional que no se logra saciar, producto que el acceso a la vivienda, el precio, Es se demasiado desacopló caro. totalmente de los salarios. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Necesitamos hacer algo ahora con respecto a eso. Entonces, lo que yo les comentaba en inicio, el tema suelo, Primero bajar el precio. el precio. Pero ¿cómo bajamos el O precio? subir los sueldos, pero probablemente bajar el precio. Claro, sea los más. sueldos probablemente no se van a subir, depende de la economía. No en esa escala, por lo menos. No en esa proporción. Entonces, lo otro es bajar el precio. Y para poder hacer algo tanto en vivienda pública como privada, porque pública ha ido avanzando con el tema del programa de vivienda, o sea, el programa de vivienda de emergencia, Sector en medio. plan de emergencia habitacional, Ah, sí. ha funcionado bien. Pero el privado, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo bajamos el precio? Yo creo que hay que hacer algo extremo para poder avanzar. ¿A qué me refiero? A girar una ventanita para poder bajar el precio. ¿De qué manera podemos bajar? Quizás dejar una ventana 2 años eliminando el IVA de la construcción, porque el IVA de la vivienda creo es un tema súper importante y puede lograr hacer Y bajar la acaban IVA. de ponerlo. Entonces, claro, no, siempre estaba creado con IVA, el beneficio para la empresa constructora El que de se reducirlo, eliminó. el que se eliminó. Pero si se pudiera generar una ventana, ahí se podría generar una movilidad, la industria de la construcción es reactiva para la economía, entonces ahí se podría generar un beneficio. Ahora, Margarita, para... Mira, hay un ejemplo muy bueno en Latinoamérica, el Estatuto de Ciudades de Brasil, que creo que es súper interesante estudiarlo, porque es como una base muy buena. Ahora, los mismos brasileños se quejan que no es verdad que es tan eficiente, pero es un buen paso, creo yo. Y lo otro que te voy a decir es que nosotros tenemos aquí el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y Urbano es ahora. Sin embargo, para que tú veas, estuvo 2 o 3 años sin sesionar. Pero por otro lado se armó otra cosa, se armó el Comicivit, que es harto bueno, que fue la idea de que pudieran conversar juntos el Ministerio de Obras Públicas, el mismo, Ahí participan. el de Desarrollo Social, y Sí. son 4. No ya importa sé. los detalles. Transporte, creo que. Ya, entonces eso también es súper, porque es muy eficiente, muy ejecutivo, el que estos 4 ministerios, que son al final los que construyen, los que hacen, puedan gestionar juntos. Así que hay algunos indicios, lo que para mí entender hace falta es una especie de estatuto de la ciudad, porque la Política Nacional de Desarrollo Urbano es buena y es ejemplo también en Latinoamérica, pero no tiene herramientas de aplicación. Mientras no se aplique, pero es buena, o sea, hay un buen indicio ahí. Vamos a hacer una pausa, es un tema realmente apasionante con demasiados elementos, pero en el que queremos avanzar porque queremos vivir mejor. Entonces nos encontramos en el próximo bloque de Hélice. Hoy ha estado entretenido este programa, que no hemos podido lograr callar a este panel, lo que ha sido fantástico. Y de hecho quisiera invitarlos a seguir hablando, pero esta vez con un esfuerzo empático respecto del rol del otro. Los vamos a invitar a un juego en que invitamos a que vivan los zapatos del otro y le pidan algo específicamente. Desde la academia, ¿qué uno le podría pedir al sector privado y al Estado y viceversa? Tienen realmente 1 minuto cada uno para hacer eso, para que después hablemos de otro tema más. ¿Qué dirías tú? Yo les pediría que se junten ellos, o sea, el sector privado con el sector privado, con el público, y el público local y global. O sea, el serbio con el municipio también, y trabajen juntos con la comunidad. Eso. Porque encuentras que no se hace suficiente. Sea y sea, pero mucho menos de lo que necesita la de lo que ciudad. nos sale natural a los chilenos. Es algo que estamos aprendiendo, no lo hacíamos. Pero hay que aprenderlo. Hay que copiar, por ejemplo, a los colombianos, que lo Acelerar. hacen tremendamente bien. Acelerar. sí, bueno, el tema a la academia y al sector... A quien quieras. Puedes elegir uno si quieres. A la academia me gustaría que fuera más cercano al sector privado, porque creo que hay muchas necesidades que hoy día nosotros no nos alcanza el tiempo poder hacerlo y nos encantaría poder transmitir cuáles son los dolores para que se estudien con mayor profundidad. Entonces, acercar... Que resuelvan más problemas. Ideal poder acercarnos aún más.
Bueno, yo creo que principalmente a la academia, trabajar más mancomunadamente, hay harto trabajo con la academia, pero yo creo que nos falta de repente traer todo este tema de la academia también a la ciudadanía. De repente nos falta un poco de la academia ahí con las organizaciones sociales, entregando conocimiento. Yo creo que ahí hay algo que nos ha faltado un Divulgación. poco, divulgación. Y en el caso de la Cámara chilena, en el fondo seguir trabajando de la mano, en el fondo como estamos haciendo hasta ahora, pero principalmente acelerar hoy día el ritmo frente al tema de la construcción, levantar la construcción en el fondo en conjunto. Y yo creo que hoy día estamos en una situación compleja y tenemos que de alguna manera en conjunto salir en el fondo. Entonces los invito a trabajar más en equipo. Yo creo que tú no le pediste nada al Estado. Sí, y eso lo que pasa podría es ser un que error. creo súper importante esta instancia porque finalmente todos vamos a velar por un mismo objetivo. Entonces, finalmente, poder transmitir eso también a la sociedad es sumamente importante porque finalmente no somos rivales, no somos contrincantes, todo lo contrario, queremos lo mismo, queremos crear más ciudad, queremos crear más vivienda. Entonces, que esto también permee en la sociedad y agarrar distintas vocerías que nosotros tenemos también para que esto se transmita. Lorenzo, quiero tomarme de tu espíritu porque algo que quedó dando bote de todos nuestros paneles anteriores es el rol que tiene la vivienda y la organización de la ciudad en la construcción o deconstrucción de la cohesión social, de la comunidad, de la sensación de que pertenecemos a un mismo país. En tiempos de polarización, una breve reflexión en torno a eso, el rol de la ciudad y de la vivienda en la construcción de comunidad. Ya, yo creo que la construcción de comunidad, el barrio, la cohesión que se produce ahí es vital para la sustentabilidad de las ciudades. Y más aún haciendo alusión al cambio demográfico que hemos vivido y que estamos viviendo. Estamos cambiando tremendamente, las familias se están achicando, entonces ya las familias no tienen, la mayoría de los niños no van a tener hermanos, van a ser únicos o a lo mejor un hermano. Entonces hoy día toda esa crianza va a ser en colectivo. Los adultos mayores también necesitan. Entonces cada día más necesitamos de este barrio cercano y cariñoso en el cual tú sientes que eres parte. Ahí hay modelos como el cohousing, que Por eso para te digo. adultos mayores, donde uno diseña cosas para que los adultos mayores se encuentren y tengan el entorno que requieren para tener una buena edad. Adultos que no quieren tener hijos o adultos que quieren vivir con amigos, con amigas, que no necesariamente quieren formar el hogar tradicional. Hay que tener un espacio barrial. Con respecto al tema de la cohesión social, quiero tomar mi rol dentro de la presidencia de la región de la Araucanía. Hoy día nosotros tuvimos un programa que realizamos que se llama Construyendo Esperanza. Entonces, el tema de la cohesión y la segregación que hay en comunidades indígenas, que yo pertenezco a la región de la Araucanía, hicimos un proyecto súper importante que engloba la macrozona, que es Biobío, Araucanía y Los Ríos, en donde finalmente el contexto es que finalmente hay una zona, hay más de 500.000 de personas que están totalmente segregadas porque no llegan servicios básicos como la vivienda, agua potable, luz y alcantarillado. Eso es sumamente importante porque por producto a la culpa de unos pocos que engloban el tema de la violencia, finalmente no se quieren estar en zonas rurales. Entonces hicimos un protocolo nosotros como Cámara Chilena de Construcción en donde quisimos hacer un relacionamiento comunitario con las comunidades y poder hacer llegar los proyectos de agua potable rural, de vivienda, para poder tratar de generar esta vinculación con ellos, que ellos sepan quiénes somos nosotros, que nosotros sepamos quiénes son ellos y generar una cohesión. Y también de esa manera nosotros también desegregamos. Entonces creo que es súper importante ese tema, es importante que sigamos empujándolo y como último punto nosotros entregamos un protocolo a la ministra del Interior para que se siga empujando este tema y se pueda seguir avanzando, porque hoy día es un tema muy complejo en la macrozona. Sí. Bueno, para el desarrollo del nuevo barrio, el trabajo y la participación ciudadana es fundamental. O sea, el trabajo con las organizaciones sociales para nosotros es parte del trabajo del día a día. Nosotros trabajamos muy de la mano con las organizaciones sociales porque finalmente eso nos permite que ellos también validen y valoren, digamos, lo que va a ser su futuro barrio. Y la verdad es que ha sido una súper buena experiencia, la gente sí quiere participar, una gran mayoría, yo diría el 70, el 80% de las personas participa abiertamente de la construcción del nuevo barrio y nosotros además tenemos un proceso posterior, digamos, de acompañamiento que permite que de alguna manera la gente valore y cuide más. Y la verdad es que no ha funcionado porque uno ha vuelto a conjuntos que entregamos hace 10 o 5 años y la verdad es que se han mantenido bastante bien. Y eso yo Asegura creo que una mejor vida futura también, exacto. ¿no? Porque el asunto de la vivienda no es solo un problema del presente, es un problema que además si lo resolvemos hay una serie de externalidades que también se benefician. Mencionábamos recién que en estudios del año pasado estaba muy claro que las personas creemos que nuestro barrio es parte central de nuestra identidad. Y si ese barrio está roto, si ese barrio está sucio, si ese barrio es feo, si hay violencia, imagínense cómo se vive
la vida cotidiana de una persona a través de ese lente. El barrio como un gran lente amplificador de lo bueno y de lo malo. Y por lo mismo, la conversación sobre la vivienda y sobre la comunidad es una central en la que necesitamos colaborar desde los tres sectores. Le quiero agradecer a los tres por haber estado acá. Ha sido una conversación muy rica, dejamos muchos pendientes. Estamos iniciando una serie de televisión futura solo dedicada a la vivienda porque queremos vivir bien y queremos vivir juntos. Así que muchas gracias por estar aquí en Hélice una vez más y esperamos que este encuentro sí construya futuro.